Hola, alumnos de segundo semestre. Les saluda el maestro Samuel Hernández Baltazar, titular de la materia de Matemáticas 1. En esta ocasión, trabajaremos el subtema pares de ángulos que se encuentra dentro del tema de ángulos. En él, les voy a mostrar los pares de ángulos que podemos encontrar y en el que vamos a estar trabajando. Algunos ejemplos. Tal es el caso de los ángulos complementarios, suplementarios, opuestos por el vértice, ángulos conjugados y ángulos adyacentes. Les mostraré el desarrollo o la solución de 3 ejemplos. ¿Sí? Comenzamos. Pares de ángulos. El primer par de ángulos es ángulos complementarios. Dice por definición que son cuando la suma de sus dos ángulos es igual a 90 grados. Observen, yo lo denoto con ángulo alfa, que es el primer ángulo, y el ángulo teta, que es el segundo ángulo. Que a la hora de sumar estos dos ángulos te va a dar un ángulo de 90 grados. Esta es la figura. En geometría, todo va acompañado de una figura, nunca lo olvides. Y esa será de apoyo vital para ti, la interpretación de la misma. Y entonces dice que son ángulos complementarios cuando al sumarse este par de ángulos te da 90 grados. Veamos el segundo par de ángulos. Ángulos suplementarios. Cuando la suma de sus dos ángulos es igual a 180 grados. Es decir, el ángulo alfa más el ángulo teta te da 180 grados. El siguiente par de ángulos es ángulos opuestos por el vértice. Si dos ángulos son opuestos por el vértice, entonces son congruentes, es decir, son iguales entre ellos. Observen, el ángulo A es opuesto al ángulo C, entonces entre ellos van a ser iguales. El ángulo B es opuesto por el vértice al ángulo D, entonces entre ellos van a ser iguales. Siguiente par de ángulos. Ángulos conjugados. Cuando la suma de sus medidas es igual a 360 grados. Ángulo alfa más el ángulo beta me da un total de 360 grados. Ángulos adyacentes. Ángulos adyacentes. Cuando tienen el mismo vértice, aquí está esa, un lado en común, el segmento AC, y no tienen puntos interiores comunes, es decir, un ángulo 1 es totalmente ajeno al ángulo 2. Por otro lado, puedo decir que en donde termina un primer ángulo, empieza inmediatamente un segundo ángulo. Observen, el ángulo 1 empieza en el segmento AB y termina en el segmento AC. Pero inmediatamente da inicio el ángulo 2 en el mismo segmento, que es el que comparten, el lado, y termina el ángulo 2 en el segmento AD. Y su vértice en común es A, y si te das cuenta, el ángulo 1 es ajeno al ángulo 2, no comparten nada entre ellos. A este tipo de ángulos se le llama ángulos adyacentes. De acuerdo a lo que te he mostrado en la teoría, vamos a resolver 3 ejemplos. No sin antes mencionarte que te invito a suscribirte en el canal de YouTube, que lo encuentras como Samuel Baltazar. Ahí encontrarás diversos tutoriales de apoyo para tu materia y otra. ¿Sí? Veamos los ejemplos. Ejemplo 1. Dice, encuentra la medida del ángulo teta en la siguiente figura. Aquí está la figura. Si observo inmediatamente de acuerdo a mi figura, me puedo dar cuenta que el ángulo 1 más el ángulo 2 te va a dar 180 grados. Por lo tanto, de acuerdo a lo que te estoy mostrando, eso se cumple con ángulos suplementarios. Y puedo afirmar, el ángulo alfa más el ángulo teta es igual a 180 grados. Donde alfa tiene un valor de 5y menos 15 y teta 20y menos 5. Aquí está. Como son ángulos suplementarios, al sumar el par de ángulos me va a dar 180 grados. Sustituimos valores. Ángulo alfa
5y menos 15, más el ángulo teta, 20y menos 5, igual a 180 grados. Reducción de términos semejantes, 5y más 20y, 25y, igual a 180. El 15 está del lado izquierdo restando, pasa sumando al derecho. Lo mismo con el 5, está restando en el izquierdo, pasa al derecho, sumando. Y nos queda 180 más 15 más 5. Sumamos y me va a queda 200. 25y igual a 200. Despejamos las y. 25 está multiplicando, pasa dividiendo al 200 y me queda 200 entre 25. Y es igual a 8. Por lo tanto me piden calcular el valor del ángulo teta. Teta es igual a 20y menos 5. Sustituimos el valor de y que vale 8, 20 por 8, que da 160 y le quito 5, 155. Por lo tanto, el valor de teta con estas condiciones vale 155 grados. ¿Sí? Vayamos a un segundo ejemplo. Halla la medida del ángulo FAG. Aquí está F, aquí está A y aquí está G. Donde el ángulo FAG vale 4x menos 5. En base a mi figura, yo debo de encontrar este valor. Pero puedo observar de mi figura que en la parte superior derecha tengo dos ángulos. Observen. El ángulo alfa, que al sumarlo con el ángulo teta, me da un ángulo de 90 grados. Si eso pasa, me está mandando a ángulos complementarios. Que de acuerdo a lo que te acabo de mostrar, dice que la suma de estos dos ángulos te debe dar 90 grados. Aquí está. Sustituimos los valores. Dice que el ángulo alfa vale 5x más 10 y el ángulo teta vale 7x más 20. Sustituimos, me va a quedar ángulo alfa 5x más 10 más el ángulo teta 7x más 20 igual a 90. Y aquí está nuestra ecuación lineal con una sola incógnita. Reducimos términos semejantes, 5x más 7x, 12x, igual a 90. El 10 está sumando, pasa restando al 90. El 20 también está sumando y se lo paso restando al 90. Estaban del lado izquierdo, quedaron en el derecho con operación contraria, no lo olviden. 12x es igual a 90, le quitas 10 y le quitas 20, te queda 60. Despejamos la x. Está multiplicando el 12, pasa dividiendo al 60 y me queda 60 entre 12. Esto da x igual a 5 grados. Pero me piden el valor del ángulo FAG, donde vale 4x menos 5, pero x ya vale 5, sustituimos 4 por 5, da 20, le quitas 5, te queda 15. Por lo tanto, el ángulo FAG es igual a 15 grados, con estas condiciones. Vayamos a un tercer y último ejemplo. Halla el valor de y en la figura siguiente. Mira, de acuerdo a la figura que tenemos, tiene que ver con ángulos opuestos por el vértice. ¿Sí? Y eso significa que si son opuestos por el vértice, entre ellos van a ser iguales. ¿Cuáles son los opuestos? Pues aquí está. 60 con 9x menos 3 son los opuestos. De ahí vamos a partir. Aquí está el ángulo 9x menos 3 y el ángulo de 60 grados son ángulos opuestos por el vértice y se debe de cumplir que entre ellos son iguales. Y entonces a la hora de igualarlo, 9x menos 3 igual a 60, tengo una ecuación lineal con una sola incógnita. Despejamos 9x y me va a quedar 60. Está restando el 3, pasa sumando al otro lado derecho, o al lado derecho. Me da 60 más 3, 63. 9x es igual a 63. Despejamos la x, el 9 está multiplicando, pasa dividiendo al 63 y me queda 63 entre 9 me da 7. Ya encontramos el valor de x, vale 7. Por otro lado, puedo observar que, no olvidemos que quiero encontrar el valor de y, pues entonces aquí está el valor de y. El ángulo 5x más 17y es un valor de este ángulo que al sumarlo, observen, con el de 60, que es lo más conveniente, te va a dar 180 grados. Por lo tanto, tendré ángulos suplementarios, que al sumarlo me dan 180. Vean que a la hora de sustituir valores, 5x más 17y más el ángulo de 60 igual a 180. Mi ecuación lineal con una sola incógnita. Despejamos el 17y porque yo ando buscando en la y, puesto que ya encontré el valor de x. Y entonces va a quedar 17y es igual a 180 y cambiamos.
El 5x estaba positivo, pasó negativo. El 60 igual era positivo y pasó negativo. A la hora de cambiar del lado izquierdo al derecho, pasan como operaciones contrarias. Y me queda 180 menos 5x menos 60, que es igual a 180 menos 5 por x, que vale 7, menos 60. Y si hacemos operaciones va a quedar 5 por 7, 35. A 180 quítale 35 y quítale 60, te da 85. Despejamos la y del 17y, que está multiplicando, pasa dividiendo, y me va a quedar que y es igual a 85 entre 17. Y es igual a 5 grados. Mi objetivo principal, de acuerdo al problema, dice halla el valor de y en la figura siguiente. De acuerdo a lo planteado por la figura, dice que y es igual a 5 grados. ¿Sí? Por el momento te he mostrado pares de ángulos dentro del tema que es ángulos, y son ¿qué? Ángulos complementarios. Dos ángulos que al sumarse dan 90 grados. Ángulos suplementarios. Dos ángulos que al sumarse dan 180 grados. Ángulos opuestos por el vértice. Dice que entre ellos van a ser iguales. Ángulos conjugados. Dos ángulos que al sumarse dan 360 grados. Y ángulos adyacentes. Tienen un vértice en común y un lado en común, y entre ellos son ajenos, no comparten nada. ¿Sí? 3 ejemplos que resolvimos. Y por último, no olvides suscribirte al canal de YouTube Samuel Baltazar, en donde encontrarás tutoriales de diversos temas para tu materia. Por el momento es todo. Espero que este tutorial te sea de mucha ayuda. Gracias.